Audiolibro, Ghosting, comprende, supera y transforma el dolor del silencio. Imagina despertar una mañana con una sensación familiar. Revisas tu móvil, esperando esa notificación especial de alguien que, hasta hace poco, era parte de tu vida diaria. Pero no hay mensajes. Los días pasan y, uno tras otro, tus intentos de contacto quedan en silencio. La ausencia de respuesta se convierte en un grito mudo que deja un eco en tu mente. Este es el impacto del ghosting, un fenómeno de rechazo invisible, una ruptura sin palabras que, sin embargo, resuena con una fuerza devastadora. En esta introducción, exploraremos por qué el ghosting se ha vuelto tan común en nuestra cultura actual. Las conexiones digitales facilitan la creación de relaciones, pero también permiten desaparecer sin dar explicaciones. Con herramientas de comunicación como las aplicaciones de citas o redes sociales, cada vez es más fácil desconectar y desvanecerse, pero las consecuencias de este desaparecer pueden ser profundas. Aunque el ghosting parece una experiencia superficial, su efecto puede causar una herida emocional duradera. Este audiolibro es un viaje. No solo para entender qué es el ghosting y cómo afecta nuestras emociones, sino para explorar cómo superarlo, fortalecernos y sanar. Al escuchar hasta el final, descubrirás herramientas prácticas para comprender esta experiencia, proteger tu autoestima y encontrar claridad y paz después de una experiencia de ghosting. También explorarás cómo identificar patrones y comportamientos en relaciones futuras para construir conexiones más auténticas y evitar los efectos de este fenómeno. Capítulo 1. ¿Qué es el ghosting y por qué nos afecta tanto? Definición y tipos de ghosting. Comencemos con lo básico. ¿Qué es exactamente el ghosting? En términos simples, el ghosting es el acto de cortar toda comunicación sin previo aviso, dejando al otro en un estado de incertidumbre. Pero el ghosting no solo ocurre en el ámbito romántico. También puede darse en amistades, relaciones familiares e incluso en el trabajo. Por ejemplo, un amigo puede dejar de contestar tus mensajes, un familiar puede decidir cortar lazos de forma abrupta, o un colega podría ignorar tus intentos de comunicación. Cada tipo de ghosting tiene su propio impacto. En el caso de una relación romántica, la desaparición suele tener una carga emocional profunda debido a la intimidad creada. En una amistad, el ghosting puede dejar una herida que cuestiona el valor de la relación. Mientras que en el ámbito familiar, el ghosting puede desencadenar sentimientos de traición y rechazo profundo. Cuestionando el valor de los lazos de sangre. La naturaleza del rechazo silencioso. ¿Por qué el ghosting duele más que una ruptura? ¿Por qué el ghosting duele tanto? La respuesta reside en la ausencia de cierre. Las rupturas suelen ir acompañadas de conversaciones dolorosas, pero que ofrecen un sentido de final. El ghosting, en cambio, deja al otro sin respuestas, en un estado de espera interminable, como un teléfono que nunca vuelve a sonar. Para nuestro cerebro, la falta de información crea una reacción de alerta continua. Como si se tratara de una herida sin cicatrizar, el silencio abre la puerta a dudas y suposiciones. Sin una conclusión clara, la mente busca incansablemente razones, creando escenarios hipotéticos en un intento por comprender qué ocurrió y si hubo algo que hizo mal. Exploración científica. ¿Cómo responde nuestro cerebro al ghosting? Desde una perspectiva neurológica, el ghosting afecta nuestros sistemas de apego. La ciencia ha demostrado que el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. El sistema límbico, responsable de nuestras emociones, y áreas como la corteza cingulada anterior, encargada de procesar el dolor. En otras palabras, el ghosting no solo se siente como una herida emocional, sino como un dolor físico real. Esta es la razón por la que alguien puede experimentar síntomas similares a los de un duelo o una ruptura: insomnio, ansiedad y una profunda tristeza. El fenómeno del ghosting está conectado a una respuesta evolutiva. En la antigüedad, la aceptación social era esencial para la supervivencia. Hoy, aunque ya no dependemos de una tribu para sobrevivir, el rechazo social sigue desencadenando una respuesta de estrés en nuestro cerebro. En un sentido, el ghosting envía un mensaje de exclusión a nuestro sistema emocional, activando una alarma de peligro que nos hace sentir vulnerables y poco seguros. Conclusión del capítulo 1. El ghosting es más que una simple desconexión o silencio. Es un fenómeno que afecta profundamente nuestras emociones y nuestro cerebro, dejándonos en un estado de alerta emocional. Sin un cierre claro, el ghosting puede crear un ciclo de dolor y confusión que afecta nuestra autoestima y nuestras relaciones futuras. A medida que avanzamos en el audiolibro, exploraremos herramientas para comprender por qué ocurre el ghosting, cómo superar su impacto y cómo fortalecer nuestro bienestar emocional. Capítulo 2. La psicología del ghoster, ¿qué lleva a alguien a desaparecer? Perfil psicológico del ghoster.
tendencias de evitación y miedos al conflicto. ¿Qué lleva a alguien a desaparecer sin explicación? Imaginemos que las relaciones son como un espejo en el que reflejamos tanto nuestras fortalezas como nuestras inseguridades. Para el ghoster, ese espejo puede ser demasiado brillante, reflejando temores, inseguridades y una tendencia a evitar el conflicto. En términos psicológicos, el ghosting suele estar ligado a patrones de evitación. Los ghosters suelen presentar rasgos de evitación, que son formas de lidiar con el miedo al conflicto y la incomodidad emocional. Evitar confrontaciones, rechazos o sentimientos de vergüenza es una estrategia de protección emocional. Pero, ¿protegerse a qué costo? El ghoster prioriza su comodidad a expensas del respeto y el bienestar emocional de la otra persona. Factores de personalidad y experiencias pasadas que pueden fomentar el ghosting. La personalidad y el pasado moldean la forma en que alguien responde ante la proximidad emocional. Si el ghoster ha experimentado rechazo o abandono en su vida, puede desarrollar un mecanismo de defensa que le lleva a escapar antes de que se convierta en la víctima. Un estudio sobre apego y abandono emocional encontró que quienes temen al rechazo tienden a distanciarse o cortar lazos abruptamente para evitar el dolor de ser heridos. Además, ciertas experiencias de vida, como relaciones previas conflictivas o incluso patrones de crianza en la infancia, pueden predisponer a alguien a evitar los compromisos. La psicóloga Susan Forward, autora de Emotional Blackmail, sostiene que las personas que evitan las emociones intensas a menudo han aprendido a rechazar los conflictos como un mecanismo de autoprotección. La ciencia detrás de las decisiones impulsivas y la evitación emocional. Desde una perspectiva neurológica, el ghosting puede ser resultado de una combinación de respuesta impulsiva y evitación emocional. En el cerebro, la amígdala, una región vinculada al procesamiento del miedo y la ansiedad, puede activarse en situaciones de estrés emocional. Lo que hace que una persona actúe impulsivamente y corte la comunicación como mecanismo de defensa. Además, las personas con una tendencia a evitar emociones incómodas pueden no haber desarrollado habilidades de regulación emocional. En lugar de enfrentar los problemas, el ghoster elige lo que parece ser el camino fácil, en el momento: desaparecer. ¿Es el ghosting una señal de debilidad emocional? ¿Podría el ghosting reflejar una debilidad emocional? Algunos psicólogos sugieren que la incapacidad de enfrentar conversaciones difíciles puede estar relacionada con una falta de desarrollo emocional. La inteligencia emocional incluye la habilidad de manejar los conflictos, y el ghosting suele ser una señal de una carencia en estas habilidades. En su libro Emotional Intelligence, Daniel Goleman explica: las personas con una baja inteligencia emocional tienden a evitar situaciones que les hacen sentir incómodas. Desde esta perspectiva, el ghosting no solo es una falta de respeto hacia el otro, sino una muestra de limitaciones personales en habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Así, el ghoster a menudo queda atrapado en un ciclo de relaciones fallidas y desconexiones, en lugar de aprender a crecer emocionalmente y construir vínculos auténticos. Capítulo 3. ¿Cómo afecta a quien lo experimenta? Las consecuencias emocionales y psicológicas. El impacto psicológico del ghosting: ansiedad, estrés, baja autoestima. El ghosting deja a la persona que lo experimenta en un vacío emocional. La repentina desaparición de alguien que era significativo puede causar una serie de reacciones: ansiedad, estrés y, en algunos casos, una profunda baja autoestima. Sin una explicación, el cerebro intenta llenar los huecos con suposiciones, muchas veces culpándose a sí mismo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me dejó sin decir nada? Este cuestionamiento continuo puede activar el eje hipotálamo pituitario adrenal, HPA, responsable de la respuesta al estrés. Estudios muestran que el estrés emocional sostenido, como el que se experimenta tras el ghosting, puede desencadenar síntomas físicos y mentales como dolores de cabeza, insomnio e incluso depresión leve. La sensación de desvalorización y el cuestionamiento de la propia valía. Cuando alguien desaparece sin explicaciones, el cerebro busca respuestas. Lamentablemente, en la falta de claridad, es fácil caer en la autocrítica. Cuestionando la propia valía, es como si el silencio de la otra persona se convirtiera en una señal de desvalorización. La persona ghosteada se pregunta si es lo suficientemente buena, si es digna de amor o si merece ser tratada con respeto. Este patrón puede crear un ciclo de pensamientos negativos que socava la autoestima y genera una sensación de indignidad. Un estudio realizado por el Journal of Social and Personal Relationships demostró que los individuos que experimentan rechazos ambiguos, como el ghosting, tienden a desarrollar creencias autocríticas y una imagen negativa de sí mismos, creando una predisposición al rechazo en relaciones futuras. Duelo por la pérdida de la relación y el cierre emocional. Cómo el ghosting altera el proceso natural del duelo.
El ghosting roba a la persona ghosteada el derecho a un cierre emocional. En una ruptura convencional, ambos lados tienen la oportunidad de procesar y aceptar el final. Pero el ghosting interrumpe este proceso, dejando a la persona atrapada en una etapa de espera interminable. En el duelo, se dice que necesitamos 4 etapas: negación, ira, tristeza y aceptación. Sin embargo, el ghosting tiende a cortar abruptamente después de la fase de negación, dejando al otro atrapado en un ciclo de confusión y tristeza sin resolución. La terapeuta Megan Devine, autora de It's Okay That You're Not Okay, describe cómo el duelo sin resolución puede ser tan devastador como una pérdida real, afirmando: el dolor no procesado no desaparece. Encuentra un rincón en el alma donde permanece hasta que tenga un espacio para ser visto. La ciencia detrás del apego y cómo el ghosting afecta los estilos de apego en relaciones futuras. La forma en que enfrentamos el rechazo y el abandono está profundamente ligada a nuestros estilos de apego. El ghosting suele afectar a quienes tienen un estilo de apego ansioso o inseguro, amplificando el miedo al abandono y la inseguridad en relaciones futuras. La teoría del apego sugiere que, cuando una figura importante desaparece sin explicaciones, se activan patrones de apego primarios, que intensifican la ansiedad y la búsqueda de validación en el otro. El psicólogo John Bowlby, uno de los pioneros en la teoría del apego, explica que la falta de respuesta de una figura significativa genera una herida en el sistema de apego, haciendo que el cerebro asocie relaciones futuras con una sensación de vulnerabilidad. Este mecanismo puede llevar a una predisposición a esperar el abandono, lo cual afecta la capacidad para confiar y abrirse emocionalmente en relaciones futuras. Conclusión del capítulo 3. El ghosting afecta profundamente a quien lo experimenta, generando un impacto psicológico que va más allá de una simple decepción. A través de síntomas de ansiedad, cuestionamiento de la propia valía y un ciclo de duelo incompleto, la experiencia de ser ghosteado puede crear heridas emocionales profundas. Sin embargo, reconocer estos efectos es el primer paso hacia la sanación. A lo largo de este audiolibro, exploraremos cómo romper este ciclo, cómo superar el dolor del rechazo ambiguo y cómo usar estas experiencias para desarrollar una mayor fortaleza emocional, restaurando la confianza y la capacidad de abrirse a relaciones sanas. Capítulo 4. El ghosting desde una perspectiva ética y moral. ¿Es el ghosting éticamente correcto? Reflexiones sobre el deber moral en las relaciones. Pongámonos en los zapatos de quien desaparece. ¿Es justo cortar comunicación sin dar una explicación? Para muchos, el ghosting parece una salida fácil, pero ¿qué dice sobre nuestra ética en las relaciones? La moralidad en una relación interpersonal va más allá de la comodidad, está conectada con la responsabilidad hacia el otro. Las relaciones humanas, desde tiempos antiguos, se basan en principios como la reciprocidad y el respeto mutuo. La filósofa Immanuel Kant sostenía que siempre debemos tratar a los demás como un fin en sí mismos y nunca solo como un medio. Cuando alguien ghostea, en cierto sentido, está ignorando esta norma, viendo a la otra persona como una simple experiencia descartable, en lugar de alguien con emociones y dignidad. La responsabilidad de la comunicación honesta. ¿Hasta dónde llega el respeto por el otro? ¿Por qué deberíamos enfrentar una situación incómoda en lugar de desaparecer? La respuesta está en el respeto y la empatía. Ser honestos con alguien y ofrecer un cierre, por incómodo que sea, es un acto de empatía que valida la existencia y las emociones del otro. Cuando ghosteamos, en cambio, robamos la oportunidad de que la otra persona procese la experiencia de manera saludable. El psicólogo clínico Guy Winch, autor de Emotional First Aid, explica que la falta de cierre afecta nuestra salud emocional porque el cerebro busca completar ciclos. En pocas palabras, la honestidad en una relación puede evitarle al otro el dolor de quedarse atrapado en un ciclo de incertidumbre. La cultura de la inmediatez y desechabilidad de las relaciones en la era digital. Vivimos en una época de gratificación instantánea. Buscamos conexiones rápidas, respuestas inmediatas, y nos cansamos rápidamente cuando algo deja de ser emocionante. Las redes sociales y las aplicaciones de citas crean una cultura en la que es fácil iniciar una conexión, pero también fácil desaparecer. La abundancia de opciones nos lleva a creer que siempre hay alguien más interesante a la vuelta de la esquina. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Estamos construyendo una sociedad donde las personas se convierten en productos desechables? La facilidad con la que podemos encontrar, descartar y olvidar a alguien contribuye a una cultura de relaciones superficiales, en la que el ghosting se convierte en una práctica aceptada. Esta desechabilidad de las relaciones nos lleva a perder de vista el valor de la conexión humana profunda. ¿Qué pasará si seguimos ghosteando sin cuestionarnos? La socióloga Sherry Turkle argumenta que, a medida que nos volvemos más dependientes de las conexiones digitales, nos volvemos menos empáticos.
El ghosting es un síntoma de esta disminución de empatía, y plantea la necesidad de una reflexión sobre cómo queremos construir nuestras relaciones. Consecuencias sociales del ghosting. ¿Cómo afecta a la cultura de las relaciones y la empatía? A nivel social, el ghosting no es solo una práctica individual, se convierte en un patrón que afecta a todos. En una sociedad en la que el ghosting se normaliza, las relaciones pierden profundidad y valor. La gente aprende a protegerse, volviéndose más cautelosa y menos abierta en sus relaciones. Este clima de desconfianza limita la autenticidad y puede hacer que futuras conexiones sean más superficiales y menos satisfactorias. El ghosting, en última instancia, contribuye a una cultura de relaciones desechables, donde el respeto y la empatía pierden importancia. En el fondo, el ghosting plantea una pregunta ética. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tratar a las personas como experiencias momentáneas en lugar de seres humanos con emociones y dignidad? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarnos a construir relaciones más auténticas y significativas. Capítulo 5. Los mitos del ghosting y la realidad detrás de ellos. Es solo una forma de evitar conflictos, desmontando excusas comunes. Muchas personas justifican el ghosting como una forma de evitar conflictos. A primera vista, puede parecer una salida rápida, pero es realmente una solución o simplemente una evasión. La evitación de conflictos no resuelve nada. Al contrario, crea una serie de problemas emocionales en ambas partes. Un estudio de Behavioral and Brain Sciences demostró que evitar el conflicto en relaciones interpersonales crea patrones de evitación en futuras interacciones. Este ciclo puede afectar tanto a la persona que ghostea como a la persona ghosteada, creando relaciones inestables y dificultando la construcción de lazos genuinos. Cuando una persona justifica el ghosting para evitar un conflicto, en realidad está protegiéndose de su propia incomodidad y desatendiendo las emociones de la otra persona. La psicóloga Harriet Lerner, en su obra The Dance of Annie, describe cómo eludir el conflicto solo aumenta la tensión y la inseguridad en la relación. La excusa del ghosting como método para evitar conflictos es, en el fondo, una forma de evitar el crecimiento emocional que puede aportar una conversación honesta. Si alguien hace ghosting, es porque no le importas, mito o realidad. Este es uno de los mitos más dolorosos y comunes. ¿Realmente el ghosting significa que no le importas a la otra persona? No necesariamente. Las razones detrás del ghosting pueden ser complejas. Para algunos, el miedo al conflicto, el estrés, o incluso la falta de habilidades de comunicación puede ser la causa principal. Si bien es cierto que el ghosting muestra una falta de respeto y consideración, no siempre significa que la otra persona no tenía sentimientos. La neurocientífica Brené Brown, en su estudio sobre vulnerabilidad, sostiene que algunas personas se alejan como una forma de protegerse a sí mismas de enfrentar emociones intensas. Para estos individuos, el ghosting es una barrera que les permite huir de lo que les resulta emocionalmente desafiante. ¿Se puede justificar el ghosting? Casos en que podría haber otras razones detrás del silencio. Aunque el ghosting suele percibirse como un acto cruel, existen casos en los que el ghosting puede tener razones profundas y válidas. Por ejemplo, en situaciones en las que una relación es potencialmente peligrosa o abusiva, cortar la comunicación abruptamente puede ser un mecanismo de autoprotección. Es importante recordar que el ghosting, en estos casos, no es una señal de desconsideración sino de supervivencia emocional. Al final, este tipo de ghosting resalta que las relaciones no siempre son blanco o negro, y que cada situación tiene matices. En lugar de juzgar la situación de inmediato, debemos entender que en algunos casos, desaparecer puede ser la única opción viable. Conclusión del capítulo 5. Existen muchos mitos alrededor del ghosting, y desmontarlos es esencial para entender las verdaderas dinámicas detrás de esta práctica. Es fácil justificar el ghosting como una forma de evitar conflictos o asumir que una persona simplemente no valora a la otra, pero la realidad es más compleja. Cada situación tiene múltiples factores en juego, y conocer estos matices nos ayuda a abordar el ghosting con una perspectiva más empática y profunda. Capítulo 6. Superar el ghosting y sanar el autoconcepto. Afrontar el duelo del ghosting. Fases y pasos para procesar la experiencia. Superar el ghosting es como sanar una herida invisible. ¿Por qué nos duele tanto? Porque el ghosting deja una falta de cierre, un hueco en nuestra historia que nuestra mente intenta desesperadamente llenar. Como en cualquier proceso de duelo, el ghosting requiere atravesar etapas, cada una esencial para la sanación: negación, ira, tristeza y, finalmente, aceptación. Negación. Esta primera fase puede venir con pensamientos como, seguro que tuvo una buena razón, o, ya se pondrá en contacto. La negación es una forma en la que nuestra mente trata de protegernos del dolor. Sin embargo,
reconocer que la persona ha desaparecido sin dar explicaciones es el primer paso para aceptar la realidad. Ira. Sentirse enojado es normal, y en este caso, saludable. La ira nos ayuda a externalizar la frustración y a dejar de culparnos. ¿Por qué alguien me haría esto? Preguntas como esta te recuerdan que mereces respeto y que tu dolor es válido. Tristeza. Este es el momento de abrazar la tristeza, dejarte sentir y llorar si lo necesitas. Brené Brown, autora y experta en vulnerabilidad, sugiere que reconocer y sentir el dolor es un paso vital para liberarlo. En esta fase, puedes escribir sobre la experiencia o hablarlo con alguien de confianza para desahogar tus sentimientos. Aceptación. Aquí, la verdadera sanación comienza. Aceptar no significa justificar el ghosting, sino reconocer que ocurrió y que estás listo para avanzar. Esto implica dar un cierre interno, aunque la otra persona no te lo haya dado. La aceptación es liberar la expectativa y enfocarte en reconstruir tu bienestar. Reconstrucción de la autoestima tras el ghosting. Herramientas psicológicas y ejercicios de autoafirmación. El ghosting puede ser un golpe directo a nuestra autoestima. ¿Hice algo mal? ¿No soy lo suficientemente bueno? Para reconstruir la autoestima, debes recordarte tu propio valor y fortalecer el diálogo interno positivo. Aquí tienes algunas herramientas efectivas. Autoafirmaciones. Escribe afirmaciones diarias que resalten tus cualidades. Ejemplos pueden ser, merezco amor y respeto, o, mi valor no depende de la aprobación de otros. Llevar un diario de logros. Anota momentos en los que te hayas sentido bien contigo mismo, recordando tus virtudes y cualidades. Al enfocarte en estos aspectos, puedes empezar a redefinir tu autoconcepto desde un lugar de amor propio. Louise Hay, autora de You Can Heal Your Life, recomienda mirarte al espejo mientras afirmas, te amo y te acepto tal como eres. Esta práctica puede parecer simple, pero es poderosa para fortalecer la relación contigo mismo y recuperar tu autoestima. La importancia del autoconocimiento y la aceptación en el proceso de sanación. El ghosting puede verse como un espejo que te invita a mirar hacia adentro. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué te gustaría mejorar en futuras relaciones? A través del autoconocimiento, puedes descubrir tus propios patrones, miedos y fortalezas. Tomarte el tiempo para reflexionar sobre ti mismo te ayuda a desarrollar una autocompasión sólida. Ejercicios de reencuadre para ver el ghosting como una oportunidad de crecimiento. El reencuadre es una técnica psicológica que consiste en darle un nuevo significado a una situación. En lugar de ver el ghosting como un rechazo, puedes interpretarlo como una oportunidad para redefinir tus expectativas en las relaciones. ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Qué límites quieres establecer? Una técnica útil es visualizar el ghosting como una puerta cerrada que te redirige a nuevas oportunidades y relaciones más sanas. Cada experiencia difícil puede ser una herramienta de aprendizaje y, con el tiempo, verás esta experiencia como un paso hacia un autoconcepto más fuerte y resiliente. Capítulo 7. Convertir el ghosting en aprendizaje. ¿Cómo fortalecer relaciones futuras? Red flags. Señales para identificar personas emocionalmente evasivas. El ghosting suele ser una manifestación de una personalidad emocionalmente evasiva. Aprender a detectar estas señales es crucial para construir relaciones más sólidas y saludables. Algunas señales tempranas de una persona con tendencia a desaparecer incluyen la falta de comunicación clara, el evadir preguntas personales y la incapacidad para hablar de temas difíciles. Presta atención a estos indicios y recuerda que una persona con tendencia a la evitación puede no estar emocionalmente disponible para una relación profunda. La doctora Margaret Paul, experta en relaciones, sugiere que prestar atención a las palabras y acciones de una persona en las primeras etapas de la relación puede ayudarte a identificar si está emocionalmente comprometida o si podría desaparecer ante cualquier conflicto. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva para establecer límites sanos. La comunicación asertiva es la base para relaciones sanas y duraderas. Ser asertivo significa expresar tus necesidades y expectativas de forma clara y respetuosa. Aprender a decir, esto es importante para mí, o, esto me hace sentir incómodo, desde el inicio puede ayudarte a crear un entorno de respeto mutuo. Para desarrollar esta habilidad, practica la técnica del yo siento. Yo siento // cuando tú // y me gustaría que // Este tipo de comunicación expresa tus emociones sin culpar al otro, generando una atmósfera de confianza. La asertividad no solo protege tus emociones, sino que también permite que la otra persona se sienta libre de expresar las suyas. La práctica de la empatía y la compasión. Cómo comunicar con respeto, incluso en situaciones difíciles. Practicar la empatía en las relaciones implica considerar las emociones y perspectivas de la otra persona, sin perder de vista tus propias necesidades.
La empatía y la compasión no solo mejoran tus relaciones, sino que también te preparan para manejar mejor las dificultades, incluyendo las posibles rupturas. Para ser compasivo en tus relaciones, intenta entender lo que la otra persona está sintiendo. Pregúntate, ¿por qué esta persona podría estar actuando de esta manera? La compasión permite comunicar de manera respetuosa y sincera, ofreciendo el respeto y el cierre que ambos merecen. Como escribió Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, busca primero entender, luego ser entendido. Herramientas para mejorar la resiliencia emocional y aprender a cerrar ciclos por cuenta propia. La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse y crecer después de una experiencia difícil. Al fortalecer tu resiliencia, no solo te preparas para enfrentar el ghosting, sino también para manejar cualquier desafío que surja en futuras relaciones. Algunas herramientas prácticas incluyen mindfulness y meditación. Practicar mindfulness te ayuda a mantenerte presente, observando tus emociones sin aferrarte a ellas. Cuando practicas la meditación, aprendes a liberar pensamientos de apego y enfocarte en el momento presente. Diario de reflexión. Escribe tus experiencias y cómo te han hecho sentir. Un diario de reflexión no solo te permite procesar tus emociones, sino que también te ayuda a ver cómo has crecido a lo largo del tiempo. Con cada experiencia, aprende a cerrar ciclos y a soltar. Técnicas de visualización para el cierre. Visualizar una conversación en la que das un cierre emocional puede ayudarte a liberar emociones atrapadas. Imagínate hablando con la persona que te hizo ghosting y diciéndole lo que necesitas expresar. Esta visualización es una forma efectiva de encontrar paz y claridad por tu cuenta. Conclusión de los capítulos 6 y 7. Superar el ghosting no solo es posible, sino que puede ser transformador. Al aprender a gestionar el duelo, reconstruir tu autoestima y fortalecer tu autoconcepto, puedes crecer emocionalmente y mejorar la forma en que te relacionas. Los ejercicios de reencuadre, la práctica de la comunicación asertiva, y el desarrollo de empatía y resiliencia te permitirán no solo sanar, sino construir relaciones más auténticas en el futuro. Recuerda que cada experiencia tiene el potencial de enseñarnos algo sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones. El ghosting puede ser una invitación a conocerte mejor, a establecer límites saludables y a buscar conexiones auténticas. Al tomar control de tu sanación y construir una versión más fuerte de ti mismo, estarás preparado para el futuro, listo para nuevas relaciones que valoren la comunicación, el respeto y la empatía. Capítulo 8. ¿Qué hacer si eres quien suele hacer ghosting? Reflexión sobre el impacto de nuestras acciones en los demás. Si alguna vez has optado por desaparecer de una relación, es probable que tus razones estuvieran motivadas por el deseo de evitar una situación incómoda. Pero, ¿te has preguntado cómo afecta esa decisión a la otra persona? Imagina que tu ausencia es como un vacío oscuro, un silencio que grita, dejando a la otra persona atrapada en un laberinto de preguntas sin respuestas. Al igual que una piedra lanzada en un lago, el ghosting crea ondas que pueden afectar profundamente la autoestima y el bienestar emocional de quienes lo experimentan. El ghosting puede tener un impacto psicológico importante en los demás, causando ansiedad, inseguridad y una profunda herida emocional. El psicólogo Guy Winch explica que el rechazo social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico, lo que significa que nuestra indiferencia puede provocar un daño similar al de una herida física. Al reflexionar sobre esto, puedes tomar conciencia del poder que tienen tus acciones y comprender la importancia de ser honesto y respetuoso. Técnicas de autocontrol emocional y comunicación para enfrentar las conversaciones incómodas. A menudo, el ghosting es un mecanismo de evasión frente a la incomodidad. Enfrentar una conversación difícil puede parecer una tarea abrumadora, pero existen técnicas de autocontrol emocional que pueden ayudarte a gestionar esta sensación. Respira profundo y enfoca la mente. Antes de abordar una conversación incómoda, tómate unos momentos para respirar profundamente. Esta práctica simple de respiración puede calmar tu sistema nervioso y ayudarte a mantener la calma. Reconoce tu miedo y empatiza con la otra persona. Acepta que te sientes incómodo y pregúntate por qué. Al mismo tiempo, ponte en el lugar de la otra persona. Imagínate cómo se sentiría si fueras tú quien recibiera el ghosting. Al adoptar una perspectiva empática, el temor a enfrentar la conversación puede reducirse. Habla con sinceridad y asertividad. En lugar de usar excusas, sé sincero. Utiliza frases como, quiero ser honesto contigo, o, esta conversación no es fácil para mí, pero te debo una explicación. Al ser honesto, demuestra respeto y responsabilidad. Herramientas para cultivar la honestidad y la responsabilidad en las relaciones. La honestidad es la base de cualquier relación saludable, y si tienes una tendencia a hacer ghosting, fortalecer esta habilidad es esencial. Aquí tienes algunas herramientas para cultivar la honestidad y la responsabilidad.
El poder de la reflexión personal. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus razones para evadir las conversaciones incómodas. ¿Es miedo al rechazo? ¿A la confrontación? Identificar tus motivaciones es el primer paso hacia el cambio. Practicar la transparencia progresiva. Comienza a practicar la honestidad en situaciones pequeñas. Hablar con transparencia sobre tus sentimientos puede ayudarte a acostumbrarte a expresar lo que piensas y sientes en momentos menos tensos. Reconocer tus errores y aprender de ellos. Si has hecho ghosting en el pasado, toma responsabilidad. Pide disculpas cuando sea posible, y comprométete a ser más honesto en el futuro. La terapeuta Brené Brown argumenta que la vulnerabilidad es el camino hacia la verdadera conexión, y asumir la responsabilidad es una muestra de vulnerabilidad que fortalece las relaciones. Ejercicios prácticos para mejorar la comunicación y romper el ciclo del ghosting. Romper el hábito del ghosting requiere práctica y compromiso. Aquí tienes algunos ejercicios prácticos para mejorar tus habilidades de comunicación. Escribe un guión mental antes de la conversación. Practica lo que quieres decir, incluyendo tus razones y sentimientos. Esto te ayudará a tener claridad y confianza durante la conversación. Pide retroalimentación de personas de confianza. Habla con alguien en quien confíes y pídeles su opinión sobre cómo abordar una situación. Recibir retroalimentación puede darte una perspectiva objetiva y ayudarte a superar tus miedos. Refuerza tus límites y respeta los de los demás. Reconocer y comunicar tus límites es esencial para evitar situaciones en las que puedas sentirte atrapado y tentado a hacer ghosting. Capítulo 9. Ejercicios prácticos para sanar y fortalecerte tras el ghosting. Visualización para liberar el apego a una relación no resuelta. A veces, el ghosting deja un apego emocional a una relación que nunca tuvo un cierre. Un ejercicio poderoso para soltar esta conexión es la visualización guiada. Imagina que estás sentado en un lugar tranquilo y seguro. Cierra los ojos y visualiza a la persona que te hizo ghosting frente a ti. Imagínate diciéndole lo que te hubiera gustado expresar, tus preguntas, tus sentimientos y tus deseos de encontrar paz. Después, visualiza a esta persona alejándose, llevándose consigo cualquier tristeza o dolor. Deja que el sentimiento de paz y liberación llene tu mente y tu corazón. Esta práctica te permite encontrar tu propio cierre emocional, incluso cuando el otro nunca lo proporcionó. Ejercicios de escritura terapéutica para procesar emociones y dar cierre. Escribir es una de las herramientas más efectivas para procesar emociones. La psicóloga Tara Brach sugiere que escribir es una forma de sacar las emociones atrapadas en nuestro interior. Aquí tienes algunos ejercicios de escritura terapéutica para dar cierre al ghosting. Carta de despedida. Escribe una carta a la persona que te hizo ghosting. Expresa todo lo que sientes, sin limitarte. Puedes escribir preguntas que nunca recibieron respuesta, expresar tu enojo y tu tristeza, y luego agradecer por lo que aprendiste. Al final, rompe la carta o quémala, con cuidado, liberando simbólicamente esos sentimientos. Journaling de reflexión personal. Dedica unos minutos al día para escribir cómo te sientes respecto a la experiencia. Reflexiona sobre lo que has aprendido y en qué áreas has crecido. Al escribir regularmente, puedes monitorear tu progreso emocional y ver cómo tus pensamientos evolucionan con el tiempo. Afirmaciones y técnicas de mindfulness para aceptar el presente y abrazar el futuro. Aceptar el presente es esencial para sanar tras el ghosting. Las afirmaciones y el mindfulness son herramientas poderosas que pueden ayudarte a centrarte en el momento actual y a mirar hacia el futuro con esperanza. Afirmaciones positivas. Crea afirmaciones que refuercen tu autoestima y tu capacidad de seguir adelante. Algunas afirmaciones útiles podrían ser: merezco relaciones basadas en el respeto y la sinceridad, o estoy en paz con el pasado y abierto a nuevas oportunidades. Meditación de aceptación. Siéntate en silencio, cierra los ojos y respira profundamente. Mientras respiras, repite en tu mente: acepto lo que es, y me libero de lo que no puedo controlar. Esta práctica de aceptación puede ayudarte a encontrar paz con lo que ocurrió y a soltar el apego a la situación. Mindfulness en el día a día. Practicar mindfulness en actividades cotidianas, como caminar, comer o ducharte, te ayudará a estar presente y a disfrutar del momento. Cada vez que te sorprendas pensando en el ghosting, regresa tu atención a la actividad actual y recuerda que el pasado no define tu futuro. Superar la tendencia a hacer ghosting y sanar tras haberlo experimentado son pasos profundos hacia el crecimiento personal. Al trabajar en tu honestidad y empatía, y al aprender a dar cierre a las experiencias difíciles, puedes construir una versión más fuerte y consciente de ti mismo. Ya sea que hayas hecho ghosting o que hayas sido víctima de él, el proceso de reflexión. Comunicación y sanación te brinda herramientas para vivir con mayor autenticidad y respeto hacia ti mismo y hacia los demás.
Cada paso que das en este viaje te lleva más cerca de relaciones más auténticas y satisfactorias. Al cultivar la honestidad y la responsabilidad, te preparas para un futuro lleno de conexiones significativas. Recuerda que, al final, todos buscamos relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Y con el compromiso de mejorar, tanto contigo mismo como con los demás. Tienes el poder de transformar cada experiencia en un peldaño hacia una vida plena y equilibrada. Capítulo 10. Reflexiones finales. Ghosting y el valor de las relaciones humanas. La importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones modernas. En un mundo donde los mensajes pueden desaparecer con un solo toque y donde un perfil online reemplaza a menudo las conexiones cara a cara, ¿qué queda de la comunicación humana real? La era digital nos permite acercarnos de maneras antes impensables, pero también facilita una desconexión que puede ser profunda y dolorosa. La comunicación y el respeto son las columnas vertebrales de cualquier relación saludable, y cada vez que los ignoramos, damos un paso hacia la superficialidad y el vacío emocional. Reflexiona por un momento en todas las veces que has sentido la calidez de una conversación sincera o la conexión en una mirada. Carl Rogers, psicólogo humanista, creía que las relaciones auténticas se basan en 3 elementos: empatía, congruencia y aceptación incondicional. Es esta autenticidad lo que nos permite ver y ser vistos tal como somos. La comunicación y el respeto son puentes que conectan a 2 personas en un nivel profundo, y son los primeros elementos en romperse cuando alguien decide hacer ghosting. El ghosting, en su esencia, es una ruptura con la comunicación y el respeto. Es un reflejo de cómo el miedo a la vulnerabilidad y el deseo de evitar el conflicto pueden erosionar nuestra capacidad de tratar al otro como un ser humano, digno de honestidad y de cierre. En un mundo donde muchas relaciones son desechables, elegir comunicarnos honestamente y respetarnos mutuamente es un acto de valentía y humanidad. Reflexión sobre la capacidad humana de conectar y nuestra necesidad de ser vistos. Como seres humanos, todos compartimos un deseo profundo y universal: ser vistos, reconocidos y valorados. Esta necesidad no es superficial ni pasajera, sino una de las experiencias más fundamentales de la existencia humana. Cuando alguien nos hace ghosting, sentimos que nuestra presencia y nuestro valor han sido ignorados. Nos enfrentamos al vacío de la invisibilidad, y la herida que deja puede hacer que cuestionemos nuestro lugar en el mundo. La capacidad humana de conectar es única. Desde el primer contacto visual de un bebé con su madre hasta la risa compartida entre amigos, nos nutrimos a través de la conexión. Sin embargo, el ghosting niega esta necesidad humana básica, dejando una marca en el corazón y en la mente. Brené Brown, una investigadora de la vulnerabilidad y la conexión, dice que somos seres sociales, necesitados de conexión, que estamos hechos para vernos reflejados en el otro. Cuando una persona nos ghostea, corta ese reflejo, y sentimos la pérdida de esa imagen en el espejo de nuestras relaciones. El ghosting nos desafía a reflexionar sobre el tipo de relaciones que queremos cultivar. ¿Queremos relaciones profundas, en las que podamos ver y ser vistos? ¿O estamos dispuestos a participar en una cultura de desconexión, donde las relaciones son tratadas como transacciones temporales? Valorar las relaciones es un acto de valor y compromiso. Al aprender a comunicarnos con respeto y honestidad, creamos conexiones que tienen la capacidad de enriquecer nuestras vidas en un nivel profundo. Llegar al final de este viaje no significa que se haya cerrado el tema del ghosting en nuestras vidas. Al contrario, es una invitación a seguir explorando, a seguir creciendo y a seguir entendiendo el papel de la comunicación y el respeto en nuestras relaciones. El ghosting es una experiencia dolorosa, pero también es una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias necesidades y sobre el valor que le damos a los demás. Invito a cada oyente a reflexionar sobre su papel en sus relaciones. A veces seremos los que sufrimos el ghosting, y otras, puede que nos encontremos tentados a usarlo como una salida fácil. Pero con este conocimiento, tenemos el poder de elegir otro camino. Podemos optar por la comunicación honesta, por enfrentar nuestros miedos y por tratar a cada persona con el respeto que merece. Al valorar nuestras relaciones desde un lugar de comprensión y empatía, nos damos la oportunidad de crear vínculos que verdaderamente enriquecen nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Conclusión. Invitación a reflexionar y compartir. Al concluir este audiolibro, es el momento de hacer una pausa y mirar hacia adentro. ¿Qué relaciones en tu vida necesitan un cambio? ¿Dónde puedes aplicar la comunicación honesta y el respeto? Quizás haya personas a las que necesites dar un cierre o conversaciones que hayas evitado por miedo o incomodidad. Pero al asumir la responsabilidad de nuestras relaciones, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también brindamos a los demás la dignidad y la consideración que merecen. Recordemos que cada relación es una oportunidad para crecer y para aprender algo nuevo. En cada persona que entra en nuestra vida,
hay una lección o una experiencia valiosa. Al comunicarnos con honestidad y respetar el cierre de cada ciclo, honramos esa lección y construimos relaciones más auténticas y satisfactorias. Para muchos, el ghosting sigue siendo una experiencia solitaria y dolorosa. Al compartir lo que hemos aprendido, al hablar sobre nuestras experiencias y nuestras luchas, creamos un espacio de apoyo y empatía. Si sientes que este audiolibro te ha ayudado a entender y superar el ghosting, considera compartirlo con otros. A veces, una palabra de aliento o una historia de superación puede ofrecerle a alguien la esperanza que necesita para sanar. Te invito a interactuar y a compartir tus propias reflexiones. Habla sobre tus experiencias, escucha las historias de los demás y ayúdales a ver que el ghosting, aunque doloroso, puede ser una experiencia de crecimiento. Porque, al final, todos somos seres en busca de conexión, y cada paso que damos hacia la comunicación honesta y el respeto es un paso hacia relaciones más profundas y verdaderas. Déjame tomar un momento, de verdad, para decirte cuánto agradecemos que hayas estado aquí, escuchando, reflexionando, acompañándonos en este viaje. Porque sin ti, sin cada uno de ustedes, nosotros no seríamos nada. De todo corazón, te doy las gracias por tu tiempo, tu interés, por permitirnos ser parte de tu crecimiento y tus momentos de autodescubrimiento. Estamos tan agradecidos. Y sí, tengo un favor que pedirte. Si este audiolibro ha tocado alguna fibra en ti, si te ha hecho pensar o, tal vez, incluso te ha ayudado a sanar un poquito, quiero pedirte, con el mayor cariño, que nos apoyes. Sería para nosotros una alegría inmensa que compartieras esto con otros, que le dieras like, que nos siguieras. Te aseguro que tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir, a llegar a más personas, a crear más contenido que conecte, que sane, que acompañe. Cada vez que alguien como tú le da me gusta o se suscribe, nos ayuda a hacer de esta comunidad un espacio de crecimiento y apoyo. Así que, de nuevo, de parte de todos nosotros, gracias, gracias y mil veces gracias. Eres una parte fundamental de esto, y estamos aquí gracias a ti.